Bienvenidos a este vuestro canal. Este vídeo que voy a hacer hoy es en respuesta a una petición que me hicieron de hacer algún vídeo recomendando cómics. Y llevaba tiempo sin hacer ninguno, así que me apetecía hacer una pequeña lista. Hoy voy a traer cómics europeos, porque no había hablado mucho sobre este tema y es lo que más leo además, entonces como que creo que faltaba un vídeo así en mi canal. Pero que europeos es un concepto muy amplio, ¿vale? Entonces, es lo que voy a hacer hoy. Voy a dar a recomendar algunos de mis favoritos que he estado leyendo estos últimos años. Hay muchos más que podría mencionar, pero quería como encontrar un equilibrio entre cosas históricas y cosas de mis autores favoritos y mis autores españoles favoritos, aunque casi todos los libros que veréis son de autores españoles. Lo siento, no puedo evitarlo. Quizá en el futuro haga otro vídeo hablando sobre más cómics europeos porque leo mucho cómic europeo, entonces puedo estar durante más vídeos hablando sobre esto. Para empezar, voy a empezar con Paco Roca y el libro Los surcos del azar, que es un cómic histórico que leí hace tiempo, como casi todos los que he estado leyendo que están en este vídeo, y es probablemente de los más famosos y también es de mis favoritos. No es mi favorito, pero creo que de los que tiene, para mí es como el más emotivo de todos. He escogido este porque creo que es de las historias más importantes que tiene, como más curradas y más como universales, yo creo. Y bueno, este cómic que es una biografía sobre la 9, que fue una compañía francesa que liberó a Francia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que estaba encabezada por soldados republicanos y soldados anarquistas también, que provenían de la Guerra Civil Española, que habían sido exiliados y que bueno, pasaron situaciones bastante duras. La liberación francesa del nazismo fueron los que encabezaron la comitiva en París. Entonces, pues es un poco un intento de Paco Roca de poder como dar voz a personas que, como la 9, lo pasaron muy mal y después, por desgracia, del régimen franquista, pues fueron abandonados en su recuerdo, y todas las contribuciones que hicieron a la lucha contra el franquismo y la lucha contra el fascismo en Europa pues se vieron bastante olvidadas por el hecho de que pues después España estuvo en años de mucha oscuridad por el franquismo. Y es un cómic que es bastante tocho, o sea, son como 300 páginas y tiene como mucha parte histórica, evidentemente, pero creo que es un cómic muy bonito sobre la memoria, que dignifica mucho a las personas que aparecen en él y que, independencia con tu ideología y con lo que tú pienses sobre la política, creo que es un cómic que ayuda mucho a comprender el papel de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, y es una forma muy buena de entrar a entender a Paco Roca, los temas que le interesan, y bueno, que es un cómic maravilloso, o sea que estupendo. Otro cómic histórico que he traído es La muerte de Guernica, de José Pablo García, que es otro cómic sobre la historia española. En este caso se centra en un acontecimiento de la Guerra Civil Española, que fue el bombardeo de Guernica por las fuerzas de la Luftwaffe alemanas, que, como sabéis, fue un ensayo que hizo las fuerzas aéreas alemanas para después bombardear otros países durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este cómic en realidad está basado en un libro de Paul Preston, que sabéis que es un historiador británico muy centrado en la historia de España. Él está como muy interesado en la historia española, y esta es como una parte de sus libros de historia sobre la Guerra Civil Española. Pues esta es como un pequeño trozo dedicado al bombardeo de Guernica y pues contado en cómic bastante bien. Nada, es un cómic muy cortito, que ya os digo que se centra fundamentalmente en el bombardeo de Guernica, no solo en el hecho en sí, sino también en la previa y en la época posterior, aunque se centra en este acontecimiento. Presentaciones importantes del Guernica, como el Guernica de Picasso, y todos nos hacemos una idea, pero creo que el hecho de que esté en cómic le da como más realidad a lo que sucedió. Y luego, como que una cosa que aprendí que no sabía fue que
en la Guerra Civil Española, otro bombardeo que hubo muy importante previo al bombardeo de Guernica, que no es tan famoso pero que también fue muy traumático, fue el bombardeo de Durango, que fue muy letal, y también como que en este cómic se habla sobre ese tema y me gustó mucho que se hablase sobre eso y que le diesen ese espacio. Así que si queréis saber un poco sobre la Guerra Civil Española, creo que ese cómic está muy bien y te da como mucho contexto sobre el contexto de Guernica y por qué se hizo famoso y todo esto. En tercer lugar, quería hablar sobre Cortázar, de José Marchamalo y dibujado por Marc Torices, que este fue un cómic que leí como más recientemente, que lo quería mencionar a pesar de que Cortázar es como un personaje súper conocido, porque la verdad que a mí me encantó este cómic. Creo que es un cómic precioso y que permite como conocer a Julio Cortázar desde otra perspectiva mucho más profunda y mucho más, no sé, no simplemente a través de sus libros. Es una biografía hecha en forma de cómic de Julio Cortázar. Y nada, pues te habla pues sobre su vida, sobre a qué se dedicaba antes, por qué empezó a querer ser escritor, cuando era profesor en la universidad, después cómo acabó yéndose a Francia, la vida que tenía en Francia también, toda esta vida bohemia, cómo escribió después Rayuela. Y me gusta porque tiene como un estilo muy experimental a veces, como muy onírico y muy, no sé, como entre la realidad y la ficción, pero sin perder como el hecho de que es una biografía sobre Julio Cortázar. Y nada, o sea, creo que luego tiene, si mal no recuerdo, creo que tiene una parte al final como con más información. Pero bueno, la cuestión está como que creo que está muy bien hecha, creo que ayuda mucho a comprender a Julio Cortázar. A mí me encantó, la verdad. Ojalá tenerlo yo en mi biblioteca porque es un cómic estupendo. Y aprendí mucho sobre Julio Cortázar. La verdad es que no sabía nada, no sabía tanto como pensaba sobre él. Y aprendí bastante sobre su persona y me cayó muy bien, así que no sé, me pareció un cómic súper chulo y lo recomiendo un montón también. Después de otro autor español llamado Juan Díaz Canales y Guarnido, porque son dos autores españoles en realidad, traigo la saga Black Sad, que bueno, son cómics que leí hace bastante tiempo y debería releer porque hace tiempo que los leí, pero me encantan, son fantásticos, chulísimos. Y nada, Black Sad es una serie de cómics protagonizada por un gato que es detective. Y como que todo este universo es un universo en el que todos aparecen un montón de animales con forma humana. Y pues este es un detective y está como un poco ambientado en los años 40 o 50. Y son diferentes historias independientes que protagoniza él, que es el detective, y se dedica como a hacer diferentes investigaciones. Y no he elegido ningún cómic en particular de esta historia porque la verdad es que todos me gustaron un montón. Creo que el que más recuerdo era Arctic Nation, porque hay como una parte en la que como que Blacksad sufre discriminación por ser un gato negro. Pero sí, como que todos los cómics me gustaron un montón. Tanto el guión como el dibujo son súper buenos. Bueno, el dibujo es que es increíble. Y nada, o sea, es un cómic que si no habéis leído nunca, creo que, y si os gusta como el tipo de novela negra, o sea, sin que sea policíaca, pero sí que ese estilo como novela negra y todo esto, creo que os puede gustar bastante, la verdad, y están muy bien dibujados. Así que creo que de hecho los han sacado hace unos años, sacaron como un integral de todos los de Black Sad, pero bueno, yo los leí en los mini álbumes que tiene como 5 historias independientes. Así que eso, Black Sad es un gran cómic dibujado por autores españoles. Y por último, y no menos importante, he escogido Patria de Nina Bonjevac, que como os decía, no, claro, concepto europeo es como un poco, porque esta autora de cómic ha estado bastante tiempo viviendo en Canadá, pero creo que, o sea, este cómic que habla como de su vida está bastante contextualizado en Yugoslavia y en los Balcanes, entonces como que creo que sería como negar la realidad del hecho de que este cómic va sobre eso, ¿no? Y nada, pues es un cómic en el que la autora pues hace una autobiografía
sobre su vida y en especial de la vida de sus padres y la vida de su padre en concreto en el contexto de Yugoslavia y pues en el contexto de la disolución de Yugoslavia y el hecho de que su padre fuera un terrorista serbio. Si os interesa el tema Yugoslavia, creo que este es un cómic estupendo. No tanto porque te explique la historia de Yugoslavia o porque te cuente nada sobre Yugoslavia, sino porque creo que cuenta cosas que no suelen contarse en ningunos libros de historia o no se suelen centrar en este tema. Entonces como que creo que está bien porque te aporta información que no te aportan otras cosas, otras fuentes, y porque al final es una historia real. Entonces también como que creo que está bien como a nivel de tener como esta parte más testimonial también. Y nada, también me gusta mucho que es un estilo de dibujo muy experimental. De hecho, como que el propio cómic en sí es como bastante experimental en la forma en la que está hecho. Y eso a mí me gustó mucho. Sé que no es una cosa que haya gustado a todo el mundo, pero a mí personalmente me encantó. Porque ya os he dicho muchas veces como que para mí es importante el equilibrio entre el guión y el dibujo. Creo que ambas cosas son igualmente importantes. Entonces aquí me gusta como que arriesgue un poco más, ¿no? Y que no sea simplemente como contar su vida y poner texto y texto, sino que también tenga como esta parte más experimental con el dibujo. Y aparte es que los dibujos son increíbles. Y eso, es un cómic creo que es bastante desconocido, pero si queréis saber sobre esta cuestión, creo que es un cómic que está súper bien. Y de hecho como que tengo muchas ganas de volver a leerlo porque lo leí hace 4 años y lo leí de la biblioteca y me gustaría tenerlo yo, en plan comprármelo yo para tenerlo en mi casa y como poder leerlo tranquilamente otra vez y tal. Pero recuerdo que me gustó muchísimo en su momento, que me pareció súper interesante y aprendí un montón sobre Yugoslavia, así que pues es un cómic muy bueno sobre ese tema. Han sido 5 cómics europeos que recomiendo, ya os digo, europeos cogidos con pinzas porque han sido como muy centrados en España. Pero bueno, si queréis que haga una segunda parte sobre cómics europeos más adelante, me lo podéis comentar y pues haré otro vídeo hablando de otros autores belgas, autores franceses, italianos, en fin, para abrir un poco más el espectro. Pero bueno, me apetecía un poco empezar con autores españoles ya que es como algo que leo mucho. Así que espero que os haya servido, que os haya interesado. Si conocéis a alguno de estos autores y queréis comentarme algún cómic que os guste o queréis recomendarme cómics de autores europeos o en general, podéis dejarlo en comentarios. Y podéis dejar también un me gusta y suscribiros si no estáis suscritos a este canal, que lo agradecería muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. Adiós.